en el año 1844, 1843, el mensaje de los tres ángeles fue proclamado. Los pioneros adventistas esperaban el regreso de Cristo en esos días, pero ellos entendían la profecía que Cristo iba a venir a la tierra, pero en sí la profecía no se cumplió la profecía, pero no fue como ellos lo pensaban. Entonces ellos se fueron a estudiar el libro de Hebreos, y vamos a leer Hebreos 9:23 en delante. Porque dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así. Viene hablando de la purificación a través de la sangre, versículo 22. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. El 20. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Dice en el 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, cuando Cristo viene por segunda vez, ya no viene con relación al pecado. El juicio tiene que ser antes. Cristo ya no viene a juzgar. El juicio se está haciendo ahorita, en este momento. Sabemos que el juicio tiene tres etapas. Tiene el juicio investigador, el juicio de los 1000 años que el pueblo de Dios va a participar, y el juicio ejecutivo al final del pecado. Dice, entonces Cristo no vino a la tierra porque como el sumo sacerdote en el día de la expiación entraba en el lugar santísimo a hacer la purificación del santuario, la profecía de Daniel 8:14 que decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, no se refiere a la venida de Cristo aquí a la tierra, se refiere la venida de Cristo al lugar santísimo, donde ahora está intercediendo por nosotros. Dice, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. Las ruedas de llamas de fuego son ángeles. No son, muchas personas piensan que son tal vez como ovnis o algo así, que lo que se relaciona, que está en el cielo y aquí se aparece. No, aquí dice que son ángeles. Esto está escrito en Eventos de los Últimos Días, página 284. Dice, cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban, Santo, y las alas al batir gritaban, Santo, y la comitiva de santos ángeles que rodeaban la nube exclamaban, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y los santos en la nube cantaban, Gloria, Aleluya. Entonces aquí no está diciendo que eran ángeles,
no son otras enseñanzas que las personas enseñan, que son máquinas y todo eso, que carros así literales, son ángeles. Dice, la iglesia, nosotros aparecimos, bueno, los pioneros, la iglesia adventista apareció como de un chasco. Entonces, como ellos esperaban la venida de Cristo aquí a la tierra, y ellos, o sea, la profecía se cumplió, pero no como ellos lo pensaban, sino que era de que Cristo salía del lugar santo al lugar santísimo, como el santuario nos enseña. Por eso es interesante saber el tema del santuario, porque está en el fundamento de nuestra fe. Fíjense lo que dice Conflicto de los Siglos, página 476. Dice, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaba un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido al gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, él le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su angustia y desengaño, se gozaron viendo al Señor. Así también se regocijaron ahora los que habían esperado con fe su segunda venida. Habían esperado que vendría en gloria para recompensar a sus siervos. Como su esperanza fuesen chasqueadas, perdieron de vista a Jesús. Y como María al lado del sepulcro exclamaron, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Entonces en el lugar santísimo contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote, que debía aparecer pronto como su rey y libertador. La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. Supieron que Dios les había guiado por su providencia infalible, aunque como los primeros discípulos ellos mismos no habían comprendido el mensaje que daban. Había sido correcto en todo sentido. Al proclamarlo, habían cumplido los designios de Dios, y su labor no había sido en vano en el Señor. Reengendrados en esperanza viva, se regocijaron con gozo infalible y glorificado. Tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañana, entonces será purificado el santuario, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el acontecimiento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Debido a este error, los creyentes habían sufrido un desengaño. Sin embargo, se había realizado todo lo predicho por la profecía, y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el momento mismo en que estaba lamentando la defraudación de su esperanza, se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes de que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos. Cristo había venido no a la tierra, como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el símbolo al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. Entonces, ellos habían entendido la profecía se cumplió,
pero ellos la habían entendido en diferentes formas. Ellos pensaban que Cristo iba a venir a purificar la tierra. Ellos esperaban la venida de Cristo, pero no, fue que Cristo se movió del lugar santo al lugar tan santísimo. Entonces, la gente piensa que nosotros, como adventistas del séptimo día, resurgimos de un chasco. Y sí salimos de un chasco, pero piensa que somos falsos, porque venimos de un chasco. Entonces, si nosotros somos falsos en ese aspecto, también los discípulos son falsos, porque ellos también resurgieron de un chasco. Vamos a leer qué dice Lucas 24, capítulo 24. De 1, yo les voy diciendo el texto para que me sigan. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. 10. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura la palabra de ellas y no las creían. El 12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Y porque estáis tristes? ¿Se imagina? Ellos iban tristes, como lo que sucedió con los pioneros en 1844, el día 23 de octubre. O sea, los pioneros estaban tristes porque Cristo no había venido. ¿Ah? Y entonces la gente en ese tiempo de ellos se burlaban, porque ellos estaban ansiosos, habían predicado el evangelio que Cristo venía. Entonces, y de ahí ellos cantaban, de ahí surgió un canto que decía, venga el Señor por la noche, venga el Señor venga el Señor de mañana, ven. Ese canto porque ellos estaban ansiosos de esperar la venida de Cristo. Entonces, de igual manera, después de la muerte de Cristo, estaban los discípulos tan tristes ese sábado, el sábado más triste para los apóstoles, porque pensaron que todo se había acabado. Ellos esperaban que los liberara del yugo romano. Ahora dice el versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, él dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Se imagina el chasco que se llevaron los discípulos también? Ellos esperaban que Cristo los iba a venir a redimir. Porque ellos esperaban un rey, porque en aquel tiempo los romanos los tenían oprimidos. Entonces, ese fue un chasco tan grande que ellos tuvieron también. Entonces, si nosotros resurgimos de un chasco, también ellos resurgieron de un chasco. Entonces, la misma secuencia tenemos. Dice, y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros
las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los muertos, de los nuestros, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos de corazón, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo y lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entre en su gloria? Entonces, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Dice, es algo interesante, y comenzando desde Moisés. Si usted lee los libros de los 5 libros que Moisés escribió, ahí no se registra una palabra donde diga, que Cristo va a venir a nacer o va a morir por nosotros en el futuro. No hay un registro así como lo registra el libro de Isaías. Solamente nos damos cuenta que Cristo, el plan de redención se estaba realizando es por medio del santuario. Por medio del santuario nos figuraba que Cristo iba a venir a morir por nosotros, como el Cordero. Pero no dice directamente como lo explica Isaías o otros evangelios. Dice: